A lanzar en este momento el programa UNIPE a 50 años del golpe militar, Memoria, Verdad, Justicia. Tengo el gusto y el honor de compartir aquí esta mesa de lanzamiento del programa con el maestro, el médico, el militante popular y de los derechos humanos, el educador popular, Norberto Lischi, que nos acompaña y es él quien va a hablar en primer lugar. Está aquí también Luz Albergucci, quien es la secretaria de Vinculación Académica y Extensión de la UNIPE, quien también le da carnadura a este programa y quien va a explayarse sobre el conjunto de actividades que hemos previsto desarrollar. Este programa también cuenta con el apoyo y el sustento del director del Departamento de Ciencias Sociales y Educación, Darío Pulfer, quien lo impulsó desde sus conocimientos de la historia argentina. Así que vamos a empezar entonces dándole la palabra y compartiendo el espacio con Norberto. Muchas gracias, Ana. Tal vez en una primera reflexión implicaría situarnos en la significación de 50 años del golpe de Estado de 1976 y la fecha del 24 de marzo marcando un hito en la historia de sucesivos golpes de Estado que fueron interrumpiendo los procesos democráticos. Pero en esa sucesión de golpes de Estado, el que hoy estamos recordando a 50 años, tuvo singularidades que el pueblo en general las ha podido a través del tiempo identificar, que es la identificación tal vez más triste de nuestra historia contemporánea. Ese golpe de Estado, además de venir a imponer un modelo económico vigente en la actualidad, vino a producir un genocidio. Y los pueblos que sufren un genocidio en cualquier latitud del mundo tienen heridas profundas, tienen dolores que no se resuelven en silencio. Son pueblos que necesitan madurar su trágica experiencia y el genocidio marca un componente de la historia institucional de un país. 50 años de ese genocidio iniciado el 24 de marzo implica también dos aspectos que deben ser aclarados casi en simultáneo. Por un lado, la modalidad con la que se expresó el genocidio en términos de estrategia represiva, persecución, construcción de la red de centros clandestinos de detención, el secuestro, la tortura y la desaparición sistemática detrás de cada una de las personas eran objeto de esta metodología y muchas de ellas no volviendo. 30.000 compañeros, compatriotas, compañeras, compatriotas desaparecidas a las que honramos en su memoria en estos 50 años. Pero también poner en valor la resistencia a la dictadura. Poner en valor significa situar en el lugar que les corresponde en la historia a quienes como mujeres
de este país dieron una vez más prueba de la capacidad para enfrentar la adversidad, para constituirse en un colectivo que, superando los miedos, superando las difamaciones, superando las represiones que sufrían, hicieron escuchar su voz, no se arrodillaron jamás ante el poder dictatorial y reclamaron por sus hijos, por sus nietos, hasta el último momento. Pero también tenemos que destacar que fueron los trabajadores que se reorganizaron detrás de haber sido anulados, suspendidos, clausurados los sindicatos, se reorganizaron y ya para 1979 producían el primer paro general, abril de 79. Y 2 años después, una memorable jornada de lucha de los trabajadores organizados en la CGT Brasil producía lo que en realidad no fue solo una gran movilización con una fuerte represión, con las madres unidas a los trabajadores, sino que además, sin duda, fue el comienzo del fin de la dictadura. Los trabajadores unidos al movimiento de derechos humanos, bajo la consigna paz, pan y trabajo, estaban acorralando a esa dictadura. No se iba por su propia voluntad, se iba porque la fuerza de un pueblo que había reorganizado su capacidad de resistencia le estaba imponiendo el retiro, la derrota. Se podría significar que el retorno a la democracia es la gran fecha, que el 10 de diciembre, cuando en 1983 el pueblo ganó las calles sabiendo que recuperaba la vida de la libertad, la vida del pensamiento no sujeto al control de fuerzas de la dictadura, iniciaba una nueva etapa. Y tal vez podríamos decir que hay 5 palabras que recorren estos 50 años. Y en esas 5 palabras se sintetiza en gran medida la voluntad irreversible del pueblo argentino por condenar ese genocidio iniciado hace 50 años. Las primeras 2 palabras que surgieron del juicio a los comandantes en 1985 quedaron escritas en el corazón, en los libros, en las pizarras, en las paredes, que fueron nunca más. Nunca más lo dijo el fiscal al plantear cuál era la condena que proponía para los jefes militares. Pero nunca más fue mucho más que un componente de un proceso judicial. Fue la expresión comprometida de un pueblo que recuperaba la vida democrática bajo esa consigna. Con el transcurrir de los años, esas 2 palabras se enriquecieron. Las enriquecieron no desde un lenguaje literario, las enriquecieron desde la lucha continuada por sostener lo que se había logrado política y judicialmente y que tenía marcas de retroceso con leyes de punto final y obediencia debida, pero el pueblo no abandonaba su voluntad de conservar abierta la memoria, conservar el concepto de la verdad en la profundidad del conocimiento de los hechos y de los hechos que tenían que ser llevados
al plano de la justicia, por quienes como sobrevivientes teníamos la oportunidad de dar testimonio, y así miles de mujeres y hombres que fueron completando el proceso judicial que aún continúa a más de 40 años de haberse iniciado y a pesar de la interrupción de las leyes citadas. Con lo que simplemente y a modo de síntesis, quisiera decir que estos 50 años es para tener en cuenta los horrores que genera en una sociedad un proyecto genocida. No puede simplemente ser un dato que se sume a tantos otros. Tiene una especificidad que recorre un largo proceso histórico de reconocimientos. En segundo lugar, la valoración por quienes fueron fuente y convocatoria de resistencia. Y cómo es la resistencia la que finalmente logra la recuperación de la democracia. Y detrás de ella, esas 5 palabras que unifican a la vida democrática de los argentinos por encima de distintas banderías políticas, y que hoy, a 50 años, y seguramente durante el transcurso de todo este año 2026, seguirá constituyéndose en un factor de unidad y de repudio contra el negacionismo que se ha pretendido instalar los últimos 2 años y que lentamente va considerándose como una pésima propuesta de gobernar negando la realidad. Y en este contexto, la universidad tiene en sus manos la enorme posibilidad de brindarle a las jóvenes generaciones que en sus claustros recorran la historia, debata, tenga la oportunidad de encontrar en ese debate interrogantes a los cuales ir a investigar, conocer en profundidad la significación del modelo económico que iba detrás del genocidio y que reapareció con la democracia en los últimos años. Quienes lucharon entonces y quienes luchan hoy lo hacen pensando en un país con mayor igualdad, con vida democrática, con valoraciones reales y efectivas por la diversidad, y la universidad en ese plano tiene una enorme capacidad de convocatoria. UNIPE está precisamente situándose en ese lugar histórico. Muchas gracias. Gracias Norberto, gracias Ana, gracias también a Darío Pulfer que guió también este programa. Norberto recién ponía en valor la resistencia, ¿no? Y poner en valor la resistencia también es poner en valor el compromiso con la vida en momentos de horror. Este programa pretende lograr una sinergia que trabaje la dictadura cívico-militar de 1976, tanto desde el proceso de memoria, verdad, justicia, como desde las luchas de los organismos de derechos humanos, las luchas de los movimientos obreros, el arte, la cultura, el campo de la producción científica y académica. Nuestra intención es mostrar no solo la dinámica represiva y el papel de las Fuerzas Armadas en el terrorismo de Estado, sino también las transformaciones de la estructura económica y social, el papel de la clase trabajadora, el conflicto entre capital y trabajo, el lugar del arte y la cultura. Nos interesa fuertemente enlazar líneas de producción académica en el campo de las ciencias sociales y biológicas con ejes que vamos a ir desplegando a lo largo de todo el año. Voy a dar
solo algunos ejemplos de ellos. Los trabajos de Victoria Basualdo y Pablo Pozzi, entre otros, contribuyen a enriquecer nuestra mirada sobre la dictadura desde la perspectiva de las relaciones capital-trabajo. Nos permiten revisitar el lugar del sector empresarial, el de la clase obrera, el movimiento sindical en las luchas durante esa última dictadura cívico-militar. Las formas de resistencia de esa clase trabajadora, tanto dentro del país como en el exilio, no son solo respuesta a la configuración regresiva del sector industrial, sino también respuesta a un modelo de país, a un modelo social, político y económico. Los trabajos de Ignacio Wonciak, Sergio Pujol, entre otros, nos invitan a pensar el movimiento del rock nacional en la subjetividad de los jóvenes y en la resistencia. El rock argentino, nuestra música popular, se constituyó como práctica social y artística, no solo en nuestro país, también en gran parte de los países de la región, para ser parte de la juventud, para ser excusa de encuentro, resistencia y también producción de otras experiencias artísticas, el teatro, el cine, las artes plásticas y visuales, la literatura, son ámbitos de resistencia que aún hoy están muy vigentes en nuestros jóvenes. Los trabajos de Ana Longoni o Cora Gamarnik, entre otros, nos llevan a la historia a través de los símbolos, imágenes, pañuelos. La consigna florecerán pañuelos, siluetas, fotografías. Nos parece importante, de la mano de algunos de estos trabajos, recuperar la dimensión creativa de la resistencia. Algunos de estos trabajos incluso muestran tensiones e incluso quiebres que se fueron dando al interior de los organismos de derechos humanos, mostrando cómo el arte revistió en su condición política de resistencia. En cuarto lugar, el vínculo entre la bioética, las ciencias biológicas y los derechos humanos, la construcción del índice de la abuelidad, es indiscutible para el avance en términos de derecho a la identidad. Hoy son 140 las nietas y los nietos apropiados que recuperaron su historia. También buscamos mostrar un amplio acervo bibliográfico, no solo desde libros y producciones sobre la dictadura, sino también recuperando literatura de la época que circulaba por canales más o menos formales, más o menos oficiales. Desde esta perspectiva, recuperando múltiples líneas de trabajo, la UNIPE va a ir desplegando acciones durante todo el año que nos permitan abrir el debate, el diálogo y la reflexión con nuestros estudiantes, con los docentes, organizar y exponer de manera sistemática y sostenida bibliografía de referencia, sistematizar un recursero audiovisual con fines pedagógicos, organizar charlas, producir videos con la participación de investigadores e investigadoras sobre la temática, hacer muestras de artes, cine debate abiertas a la comunidad, articular con gremios y organizaciones de derechos humanos, promoviendo campañas y acciones colectivas. Vamos a recuperar distintos ejes para abordar la historia reciente, porque la lectura no puede ser simplista. Aproximaciones críticas a los hechos y procesos de la última dictadura, acciones represivas en el ámbito educativo, la censura, la desaparición de líderes sindicales y docentes, las restricciones institucionales y curriculares, así como también todo el movimiento de la resistencia de los trabajadores de la docencia. La quema de libros, el arte, la supresión de derechos cívicos básicos, opinar libremente, elegir, agruparse. La memoria de la trayectoria de artistas intelectuales, periodistas, escritores exiliados, torturados, asesinados y desaparecidos. En fin, es un programa necesario, amplio en contenidos, pero muy concreto y unívoco en su objetivo. En un contexto, siguiendo la línea de Norberto, en el que los discursos
negacionistas adquieren cada vez más protagonismo y las políticas públicas en derechos humanos están en progresivo desmantelamiento institucional. Agradezco ser parte de este programa en la Universidad Pedagógica Nacional y le doy la palabra a nuestra vicerrectora, Ana Pereira, para terminar esta presentación. Bueno, muchas gracias, Luz. El programa UNIPE, a 50 años del golpe, Memoria, Verdad y Justicia, es un programa de tremenda relevancia institucional, indispensable, oportuno y que constituye un gran desafío para toda nuestra comunidad académica. 50 años, los números redondos, se prestan para reflexionar, para hacer el balance de todo lo que hemos recorrido y para ponderar desde esa perspectiva los desafíos que tenemos por delante. Nuestra misión institucional es la de formar educadoras, educadores, las personas que transmiten a las nuevas generaciones la cultura común. Su trabajo cotidiano consiste en construir en las aulas las condiciones para que las generaciones que siguen puedan apropiarse de los conocimientos, hacer suyo el patrimonio cultural, construir su conciencia histórica en torno a la comunidad política de pertenencia. Hacerlo de modo tal, además, que esa transmisión logre ampliar las capacidades de pensamiento, de acción, y que ese legado pueda ser reinterpretado, resignificado en distintas circunstancias que los que nos siguen tengan que transitar. El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 transformó de modo sustancial nuestra sociedad. Durante la última dictadura se produce una reconfiguración regresiva del patrón de acumulación en la Argentina, orientada a desarticular el proceso de integración social consolidado durante los gobiernos peronistas, basado en la expansión del mercado interno, la centralidad del trabajo, la intervención estatal y una distribución del ingreso más equitativa. En lugar de eso, se generó un esquema centrado en la valorización financiera y la consolidación del poder del capital concentrado. La envergadura de la represión estatal operó como condición constitutiva para disciplinar a los sectores populares, debilitar sus capacidades organizativas y habilitar así un proceso sostenido de concentración y centralización económica que redefinió estructuralmente las relaciones entre Estado, mercado y sociedad en favor de los grupos económicos dominantes. Como señalaba Norberto, el informe Nunca Más, elaborado por la CONADEP en 1984, estableció que el proceso de secuestro, tortura y desaparición de personas desplegado a partir de 1976 constituyó un sistema represivo de alcance nacional, sistemático y planificado, organizado mediante una red de más de 300 centros clandestinos de detención distribuidos en todo el territorio nacional, y también que el 80% se trataba de personas extremadamente jóvenes, menores de 35 años y muchos menores de 20, y además fuertemente concentrado en los trabajadores, 30% de los desaparecidos, y en los estudiantes, 21% de los desaparecidos. Además, el informe da cuenta de prácticas específicas como la apropiación sistemática de niños y niñas nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus padres. Junto a la desaparición y la muerte, la dictadura produjo un exilio masivo, complejo y disputado en sus dimensiones, cuyas estimaciones han oscilado, según los distintos usos políticos, académicos y memoriales, desde decenas de miles de exiliados políticos, entre 30.000 y 80.000, hasta cifras más amplias que, al incluir distintas formas de emigración forzada o condicionada, alcanzan varios cientos de miles e incluso millones de argentinos en el exterior, y que afectó predominantemente a adultos jóvenes de sectores medios urbanos con altos niveles de escolarización, estudiantes, profesionales, docentes, artistas y militantes, lo que se dio en llamar
los argentinos en el exterior para la dictadura y la fuga de cerebros. La manera en que la represión y la diáspora afectó la transmisión intergeneracional es hasta hoy inestimable. Este es también un asunto a problematizar en nuestro programa. Desde una perspectiva de largo plazo, los cambios en la estructura social y en los modelos de desarrollo en la Argentina se articularon con distintos regímenes de transmisión escolar del pasado dictatorial, es decir, con formas específicas en que la escuela enseñó, silenció o problematizó ese pasado en función de las narrativas dominantes y de las políticas de memoria de cada periodo. Durante la última dictadura, el sistema educativo funcionó como un aparato central de imposición ideológica en el que la transmisión del pasado reciente no era objeto de debate, sino de adoctrinamiento. El Estado intervino directamente en los contenidos, desplazó docentes, censuró materiales y produjo documentos oficiales como Subversión en el ámbito educativo, que definían la realidad en términos de guerra contra un enemigo interno. Esta narrativa se difundía a través de manuales escolares, programas de estudio y prácticas de vigilancia institucional en las que la escuela no solo enseñaba contenidos, sino que disciplinaba, configurando un dispositivo pedagógico orientado a legitimar el accionar represivo del Estado. Con la recuperación democrática a mediados de los 80 se produce una ruptura del monopolio narrativo, pero no una inmediata reorganización del sistema educativo en torno a una nueva política de memoria. En las escuelas coexistieron distintas interpretaciones. La llamada teoría de los dos demonios, que explicaba la violencia como resultado de dos fuerzas enfrentadas, y la perspectiva de los organismos de derechos humanos, que comenzaba a instalar la idea de terrorismo de Estado. En este contexto, la transmisión escolar se apoyó en dispositivos relativamente informales pero muy influyentes, actos escolares, efemérides, relatos emblemáticos como la Noche de los Lápices, proyección de películas y uso de testimonios, configurando una pedagogía centrada en la figura de la víctima, especialmente juvenil, que permitía cuestionar a la dictadura sin necesariamente abordar la complejidad política del período. En la década del 90, en paralelo a la consolidación de un modelo neoliberal que profundizó la fragmentación social, se instaló en el plano público una política de memoria orientada a la reconciliación y al cierre del conflicto del pasado, expresada en los indultos y en un desplazamiento de la discusión sobre la dictadura fuera del centro de la agenda estatal. Sin embargo, lejos de producir un silenciamiento completo, este contexto dio lugar a nuevas formas de intervención desde la sociedad civil, entre las que se destaca la emergencia de la agrupación Hijos, cuya irrupción, particularmente visible en la conmemoración del 20 años del golpe en 1996, introdujo un giro significativo en las formas de recordar y enseñar ese pasado, al recuperar la identidad política y militante de los desaparecidos, cuestionando tanto la despolitización implícita en la narrativa de la víctima inocente como la lógica de clausura promovida desde el Estado. Este desplazamiento tuvo impacto en el ámbito escolar, donde comenzaron a circular nuevas prácticas y discursos, charlas, testimonios, materiales producidos por organismos y militantes que comenzaron a complejizar la transmisión del pasado, aunque en un contexto de escasa institucionalización curricular, en la que la enseñanza seguía dependiendo en gran medida de iniciativas docentes o de la permeabilidad de cada institución. A partir de comienzos del siglo XXI y tras la crisis del 2001, se consolida una institucionalización activa de las políticas de memoria en el sistema educativo en un contexto de recomposición parcial de la integración social. Este periodo se caracteriza por la centralidad de la noción de terrorismo de Estado y por la implementación de múltiples dispositivos pedagógicos. La incorporación obligatoria del 24 de marzo como efeméride escolar, la Ley de Educación Nacional del 2006,
la producción de materiales didácticos oficiales, el trabajo con testimonios judiciales y archivos y la utilización de sitios de memoria como espacios educativos. En el periodo más reciente, atravesado por la doble crisis socioeconómica iniciada durante el gobierno de Mauricio Macri y profundizada por la pandemia del COVID-19, la escuela se configura como un espacio de mayor disputa por el sentido del pasado. Por un lado, se profundiza una perspectiva pedagógica más reflexiva que busca analizar críticamente las narrativas construidas, por ejemplo, cuestionando la figura de la víctima inocente y recuperando la dimensión política de los actores. Por otro, emergen tensiones asociadas a discursos relativizadores o negacionistas que reintroducen la idea de guerra o minimizan el carácter sistemático del terrorismo de Estado y de la matanza. Es necesario además agregar que las transformaciones socioeconómicas de las últimas décadas se tradujeron en el sistema educativo a través de un proceso sostenido de fragmentación estructural, en el que la escuela deja de funcionar como espacio de integración social relativamente homogéneo para convertirse en un sistema segmentado según el origen social de los estudiantes, fenómeno que se profundiza desde las reformas neoliberales de los años 90 con la descentralización, la heterogeneidad de recursos y la diferenciación institucional, y que si bien experimenta ciertos intentos de recomposición durante la primera década del siglo XXI mediante políticas de inclusión y ampliación de derechos, no logra revertirse plenamente. Peor aún, en el periodo reciente, atravesado por la doble crisis iniciada con el gobierno de Macri y que se reinicia en diciembre del 2015 y profundizada por la pandemia de COVID, esta fragmentación se intensifica en la forma de trayectorias desiguales, circuitos diferenciados de escolarización y brechas en el acceso a recursos pedagógicos y tecnológicos, consolidando un sistema en el que las oportunidades educativas dependen cada vez más de las condiciones sociales de origen, lo que tensiona el papel histórico de la escuela como dispositivo de igualdad y construcción de ciudadanía. En este contexto de creciente desigualdad social, de caída del empleo formal, de incremento de la informalidad, el sistema educativo argentino se configura como una escuela fragmentada, donde no todos los estudiantes acceden a las mismas condiciones de enseñanza, sino que se organizan en circuitos distintos, con trayectorias educativas cada vez más desiguales. La expectativa de movilidad social ascendente a través de la educación está fuertemente tensionada. La escuela es al mismo tiempo un espacio de memoria en disputa, ya que las formas de enseñar la dictadura y el pasado reciente varían entre instituciones y actores, coexistiendo enfoques que enfatizan el terrorismo de Estado con otros que lo relativizan, de modo que esta fragmentación social no es solo social y material, sino también simbólica. Es en esta coyuntura que se inscribe el programa de UNIPE y el que nos pone en la obligación de pensar qué transmitir y cómo hacerlo. Me animo a sostener que el propósito de nuestro programa es que el colectivo docente logre construir en las aulas identidades narrativas capaces de devolver sentido a la experiencia escolar frente a un creciente proceso de desafección por los contenidos y en un contexto de profunda fragmentación social donde la propia idea de comunidad nacional se encuentra fuertemente dañada. Con identidades narrativas nos referimos a relatos mediante los cuales nuestros estudiantes articulen pasado, presente y futuro para comprender quiénes son y quiénes quieren ser. Aprender sobre la dictadura y las luchas por los derechos humanos no implica solo incorporar información, sino reconocerse en una historia colectiva, interpretar experiencias de violencia y resistencia, reconocer la relevancia de la resistencia obrera, como lo evidencian las cifras de desaparecidos, y elaborar sentidos propios que orienten la acción, de modo que la escuela se constituya en un ámbito donde los estudiantes puedan construir una relación significativa con el conocimiento,
apropiándose del pasado como herramienta para pensarse a sí mismos y proyectarse como sujetos éticos y políticos en el presente. Se trata también, al tratar con el pasado genocida, de establecer una analogía entre situaciones límites del pasado, como la obediencia a órdenes inhumanas, y problemáticas actuales, particularmente en los vínculos entre pares y en los entornos digitales, donde se reproducen dinámicas de presión grupal, silenciamiento y agresión hacia otros. En ambos casos está en juego la capacidad de reconocer la injusticia y asumir una posición, ya sea frente a una autoridad que ordena vulnerar derechos o frente a miembros de un grupo que promueven la discriminación o el hostigamiento. Educar en la memoria implica también formar la capacidad de decir no, intervenir, advertir situaciones de riesgos y sostener la dignidad del otro, habilitando a los estudiantes a construir criterios propios para actuar en contextos complejos y transformar la comprensión del pasado en una herramienta para enfrentar las formas contemporáneas de violencia y exclusión y para construir un nosotros en el aula, en la comunidad escolar. De esta manera, la enseñanza del pasado reciente en Argentina se sitúa en la intersección entre historia, memoria social y formación ciudadana. La transmisión del pasado dictatorial constituye al mismo tiempo un objeto de conocimiento histórico, lo cual significa que requiere ser problematizado, ser interrogado desde las resonancias en el presente, desde diferentes dimensiones de análisis, económicas, sociales, políticas, culturales, a través de distintas temporalidades, acontecimientos, procesos cortos y más largos que explican el golpe, y poniendo en juego las respuestas diferentes con que la práctica histórica ha dado respuesta a estos problemas. Pero como hemos dicho, es también un terreno de disputas simbólicas y políticas sobre el sentido del pasado y su relación con el presente. Las memorias operan selectivamente en la selección de hechos y en la construcción de silencios. Desde esta perspectiva, transmitir la última dictadura implica introducir a los estudiantes en un campo de narrativas en tensión, producidas por organismos, instituciones estatales, actores políticos y medios de comunicación, y promover herramientas analíticas que permitan comprender cómo esas memorias se construyen, se disputan, se transforman. Nuestra tarea institucional es también, por último, formar docentes capaces de sostener y orientar la palabra en el aula, especialmente cuando emergen miradas negacionistas, simplificadoras o edulcoradas sobre nuestro pasado reciente. No se trata de evitar el conflicto, sino de hacerlo pedagógicamente fecundo, de construir espacios donde el debate se apoye en el conocimiento histórico, en la argumentación y en la escucha, y donde la diferencia no se resuelva aplastando al otro, sino habilitando una práctica democrática de la palabra que forme sujetos capaces de pensar, de disentir y de convivir en una sociedad plural. Es desde ahí que estaremos convocando a toda la comunidad académica que nos acompañe en la tarea de generar compromiso con las causas, nunca más, memoria, verdad, justicia.